Hablamos de ese siervo de fe que fue Abraham, y hoy vamos a mirar un carácter virtuoso, porque la segunda palabra que hay por allí es la virtud. Y yo quiero preguntarles a ustedes que están aquí hoy, ¿qué entienden ustedes por virtud? ¿Qué es virtud? Vea, ya el hombre alzó la mano rápido, la mano más rápida del oeste. Virtud, todo lo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, ¿quién más sabe cuál es la virtud? ¿Ustedes sí han escuchado ese dicho que tienen las suegras? ¿Sabe cuál es el dicho de las suegras cuando uno le va a presentar, bien sea la novia o bien sea el novio? Y uno le dice, amor, voy a presentarle a mi mamá. Y uno llega allá y le dice, mamá, le presento a mi novia. Y la mamá dice, mucho gusto. Y por allá, así entre las muelas, dice, esa es una mata de virtudes. Y ellas tienen esa, y yo digo, ellas comprenden bien. ¿Qué es la virtud? Él dice que es todo lo bueno. A ver, ¿alguien más? ¿Qué es la virtud? ¿Quién más conoce la virtud? Don Jesús. Habilidades. Muy bien, vamos a mirar ahorita. ¿Cómo? Uy, este hombre está profundo hoy. Claro, es un profeta, él es un profeta de la Biblia. Sofonías. Una cualidad moral. Una cualidad moral. Ahora, la virtud, ese término virtud se traduce como algo en el griego, porque tenemos que siempre apelar allí, porque la Biblia no fue escrita en español. El término virtud es el que más se acerca a lo que quiso decir realmente el escritor cuando habló de la virtud. Entonces la virtud se traduce más o menos, se pronuncia y uno la puede leer. La pronunciación no la puedo decir porque realmente hablar en griego es muy difícil, pero más o menos uno la lee y se traduce arete, no el arete que nosotros pensamos. Y ese arete, en el tiempo bíblico, en el tiempo en que fue escrito esto, porque por eso se trae a colación la virtud, tiene que ver con la excelencia moral, Sofonías, la excelencia moral. Si usted quiere algo un poquito más aterrizado, la virtud tiene que ver con el carácter de la persona. Y el carácter, entendiendo, tiene que ver con la capacidad de conocer mis temperamentos y poderlos controlar a través del Espíritu de Dios. Porque todos nosotros tenemos temperamentos, sea flemático, colérico, sanguíneo. Tenemos esos temperamentos que nos hacen ser así. Por eso es que usted mira que algunos son ahí, esos, los que nosotros llamamos los burro con sueño, que a toda hora andan ahí como despacio. Si usted es de esos, pues perdóneme, pero ese es un dicho que tenemos. Pero también están ¿cuáles? Los sanguíneos, esos que son alborotados, que están así, pero al ratico ¿cómo están? Qué cosa tremenda es trabajar con un sanguíneo. En estos días estaba así, y ayer estaba eso es. Y entonces cuando nosotros miramos el carácter, tenemos que entender que necesariamente el carácter es una serie de virtudes que nos hacen a nosotros mejores personas. En la vida cristiana hay muchos que son excelentes cristianos, pero son muy malas personas. ¿Sí conoce a alguien así usted?
Le voy a ayudar. Es ese cristiano que viene al culto y tiene una sonrisa de oreja a oreja. Es ese cristiano que está en la casa y trata de como reírse, pero a la vez se amarga. Y ni qué hablar de lo que le aporta a la sociedad. ¿Por qué? Porque es un excelente cristiano. Aquí en la iglesia canta, baila, saluda, quiere hacer de todo, pero allá afuera no quiere hacer nada, no dice nada, y cuando habla la embarra. ¿Conocen ustedes a alguien así? Eso es en otra iglesia, tal vez en esta de pronto no. ¿Sí? La virtud tiene que ver con que lo que usted habla es lo que usted vive. ¿No ha visto usted a veces a ese cristiano diciéndole al hijo: no sea mentiroso, no diga mentiras? ¿Y qué está pensando el niño? Pero si mi mamá le acabó de preguntar si lo amaba y él dijo: sí, mi amor, yo amo a su mamá. Y entonces el niño se queda pensando y dice: entonces mi papá es un gran amador, porque mi papá también le dice a la vecina que la ama. ¿Sí ve? Entonces hay incongruencias a veces en lo que nosotros decimos y hacemos. Y ese es el carácter virtuoso. El carácter virtuoso es aquel que tiene un equilibrio. Y yo quiero contestar más bien a esta pregunta que está aquí, y es: ¿cómo añadir virtud a nuestro carácter cristiano? Porque quiere que le diga algo. A veces encontramos más virtud en los que no son cristianos que en los que son cristianos. Entonces, si usted ha venido a este lugar, es porque Dios quiere que usted le añada a su carácter virtud. La virtud es aquello que nos hace ver lindos. La virtud es aquello que inspira. Dígale al que está a su lado: oiga, ¿a quién está inspirando usted? Dígaselo así. Dígaselo, don Jesús. ¿A quién inspira usted? A veces, y voy a ser un poco cruel, a veces inspiramos más al perro de la casa. Porque a veces el perro de la casa, cuando llega alguien, es... Y a veces nosotros parecemos lo mismo. Y entonces uno dice: venga, pero ¿de dónde ese perro es así? No, pero es que cuando llega alguien usted a la casa, lo único que a usted le falta es hacer... porque le da así. Entonces vamos a ir a la palabra para que sea ella la que nos hable. Cuando nosotros miramos la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice la palabra. La palabra en el versículo 10 dice: pero tú. Ese pero tú, hay algo que nos obliga a preguntarnos. Ese pero tú nos dice que en el relato bíblico hay más que, hay más personas. Pero tú quiere decir que ahí atrás hay más personas. Y quiero ahora sí que vaya al 1. Yo voy solamente a leer del 1 al 9, pero del 10 al 17 lo voy a exponer. Porque no podemos hablar del 10 al 17 sin por lo menos conocer del 1 al 9. Y mire lo que dice la palabra. 3:1.
Algunas Biblias tienen un título, no sé si la suya tenga un título. ¿Qué dice? Carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cuáles serán los postreros días? Estos. Porque esta palabra se escribió hace 2000 años, ¿cierto? Y entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: mire, los hombres con los cuales usted va a tratar en la iglesia, porque esta carta se la escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso y algo estaba pasando allí en la iglesia, y vamos a ver qué es lo que está pasando, porque cuando leemos estos 9 versículos es lo que Pablo está sintiendo que está pasando en la iglesia de Éfeso, y ustedes a su buen juicio van a mirar si eso se parece a lo que pasa hoy en la iglesia o a lo que pasa hoy en el mundo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Será que hay tiempos peligrosos en estos tiempos? Claro que sí, ¿cierto? Sigamos. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y mire que él empieza a dar una serie de rasgos del carácter de esos hombres, y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tercero, dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. Si hay una palabra hermana de la virtud, es la piedad. Ellas son hermanas, pero no son gemelas, son mellizas. Quiere decir que nacieron el mismo día, pero no se parece, porque a veces los mellizos son de diferente sexo. Por ejemplo, mi esposa es melliza. Ella nació con su hermano ahí al ladito, pero su hermano era hombre. Son mellizos. Esa palabra virtud tiene mucho que ver con piedad también. Y entonces dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué hay que hacer? Evitarlos. Versículo 6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Qué hacen ellos? Resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir reprobos? Más o menos esto tiene que ver con la apostasía. Se devuelven. Apostatar de la fe es devolverse. No, es que yo un día fui a la iglesia, pero otro día ¿qué? Ya no fui. Yo les he dicho que la Macarena tiene un gran número de cristianos que hoy por hoy, si el Señor viniera, ellos se quedaban. Pastor, ¿y usted por qué sabe si el único que sabe si quién es salvo es Dios? No, yo lo sé por la Escritura, porque la Escritura me habla de las vírgenes, y las vírgenes son la tipología de la iglesia, y las vírgenes habla de que cuando el Señor venga, las que están apercibidas se van y las que no, se quedan. Y es imposible que una persona que estuvo unos años en la iglesia
se apartó del alcohol, se apartó de la fornicación, pero ahora en su vida actual, después de unos años, siguió tomando, siguió fornicando, siguió pecando. Yo le hago una pregunta muy elemental. ¿Será que esa persona es salva? Absolutamente no. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el carácter en estos tiempos tiende a devolvernos, porque no tenemos virtud en el carácter. Ahora, versículo 9 dice: mas no irán más adelante esos hombres, dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces fíjese que hasta el versículo 9 el apóstol Pablo está definiendo el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y ahí hay una serie de características, usted las acabó de ver. Dice: amadores de sí mismos, egoístas, mentirosos, ávaros, réprobos de la fe. Bueno, todas esos son los hombres con los que Timoteo se iba a ¿qué? A enfrentar. Pero mire que hay algo curioso, un dato un poco espeluznante, y es que esos hombres no estaban fuera de la iglesia. ¿A dónde estaban? Dentro de la iglesia. Por eso, cuando usted lee este texto nos obliga a examinarnos. Porque usted puede decir: no, pastor, yo la verdad no soy corrupto. Pastor, yo la verdad no soy insensato. Pastor, yo la verdad, yo no soy cruel. Pastor, yo no aborrezco lo bueno. Pero hay una muy marcada en estos tiempos, y tiene que ver con la desobediencia a los padres. Y los que han tratado con este texto lo utilizan para hablar de los hijos que se están levantando en esta generación. Porque hace unos años, levanten la mano a los que de una u otra forma su papá le dio palo. Levántenla. ¿Sí ve? ¿Sí ve que casi todos? Y entonces, no es que yo esté justificando que el haberle dado palo era bueno, pero usted mismo debe juzgarse, y estoy casi seguro que ese palo que le dieron a usted es lo que hoy es usted como persona. Y entonces, como la generación de hoy está blindada por la norma, por la psicología, se les deja hacer lo que quieran. Y por eso es que usted mira que fácilmente un chico a los 17, 18 años, si no se le afirma el carácter, si no se le añade esa virtud, ese tipo nos va a meter en problemas. Esos son los delincuentes de hoy, esos son los ladrones de hoy, esos son los que andan arriados en las motos, esos son los que meten marihuana, esos son toda esa gente, y no necesariamente ellos, sino que usted los mira, pero realmente es gente que aborrece lo bueno. Esa generación es la que hoy por hoy se está levantando. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice: mire, fíjese con quiénes le va a tocar tratar. Y hoy yo le digo a la iglesia, a todos esos que levantaron la mano, esos son los hombres que nos va a tocar discipular en esta iglesia. Uy, gracias por los que dijeron amén. No es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire cuál es el llamado de este texto. El llamado de este texto es el siguiente, y es que nosotros como iglesia estamos llamados bajo una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Necesitamos prepararnos para toda buena obra, y eso comienza con una vida de virtud. El Señor lo trajo
a la iglesia para prepararlo para toda buena obra. Eso es ministerio. ¿Qué es prepararnos para toda buena obra? Que todo lo que usted haga se tiene que convertir en una buena obra. Hay mucha gente en la iglesia haciendo obras, pero no todas son buenas. ¿Qué será una buena obra? Esa buena obra es la que está respaldada por la virtud. Y vamos a mirar cuál es el consejo, o cuál es la clave mejor, que Pablo le da a Timoteo. Miremos allí, porque hay por lo menos 3 muy marcadas. Tres claves para añadir virtud a nuestro carácter, y quiero que las tengan muy presentes. Vamos a mirar la primera. Añadir virtud a nuestra vida implica que dar ejemplo. Mira, ahí está en la pantalla. Dar ejemplo, porque ahora sí vamos a leer el texto que vamos a exponer, versículo 10 en adelante. Le dice Pablo a Timoteo, dice: pero tú has seguido mi doctrina. Mire a Pablo cómo es de osado. Pablo es un hombre 100% seguro de lo que Dios le había enseñado. Le dice: pero tú has seguido mi doctrina. Pero no solamente Timoteo había seguido la doctrina de Pablo, sino que también ha seguido ¿qué? La conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces, versículo 11 dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y escuche estos 2 versículos, porque ahí yace el dar el ejemplo. Pablo le está diciendo: esos son los hombres malos, pero usted me ha seguido a mí. Entonces la virtud se adquiere dando ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando? Tenemos que revisar ciertas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que le está queriendo decir Pablo a Timoteo es lo siguiente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo ha seguido. Sí o sí, nosotros como cristianos debemos tener un modelo, un mentor. No necesariamente tiene que ser el pastor. Hay hermanos, hay ancianos de la iglesia, hay líderes que usted tiene que seguir. Y mire lo que dice: el carácter y la virtud de Timoteo son la copia del ejemplo de la vida de Pablo. Timoteo ha seguido la doctrina de Pablo, pero no solo la doctrina, sino también su conducta. Pablo no se había limitado a enseñar solamente el evangelio. Escuche, su enseñanza no estaba soportada solamente en la letra, sino en su manera de vivir. ¿Cómo le vamos nosotros a añadir virtud al carácter de nuestros hijos? Pablo le está diciendo claramente a Timoteo: usted ha seguido mi ejemplo. Y el ejemplo que le está dando Pablo a Timoteo, él utiliza en el versículo 11, algo que habla acerca de las persecuciones y los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. ¿Qué le pasó a Pablo en Antioquía?
regáleme este texto bíblico, ya le voy a decir cuál. Hechos 14, 19. Mire lo que le pasó a Pablo allí. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo siguiente. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, y él lo está colocando de relieve para que Timoteo mire. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Él está diciendo: mire, yo tuve persecuciones, a mí me apedrearon, pero yo nunca eché para atrás. Pablo es un ejemplo de paciencia, de fe, de perseverancia, de tenacidad, de amor. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos? ¿Y cuál es el ejemplo que estamos dándole a la congregación con todo lo que está pasando en nuestra vida? Yo me preguntaba, yo decía, ¿cómo es esto de añadirle virtud a la fe, de añadirle virtud a nuestro carácter? Y es que siempre tiene que haber un modelo, y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: usted no puede divorciar su fe de sus hechos. Y eso es lo que muchas veces está matando a esta generación de hombres amadores de sí mismos, sin carácter, porque cuando ellos voltean a mirar al cristiano, el cristiano habla bonito, pero vive feo. Y ese es el problema. Si nosotros queremos añadirle virtud a esa letra que tenemos aquí, tenemos que empezar a mirar el ejemplo de los hombres de la Biblia y el ejemplo de las personas que nos enseñan la palabra. Y si usted quiere enseñarle virtud a sus hijos, usted tiene que empezar a modelar el evangelio. Porque mire lo que nosotros estamos creando en la casa. Si nuestros hijos nos miran agarrados a toda hora, ¿qué mensaje le estamos dejando a nuestros hijos? Que somos cristianos que solamente hablamos. Si usted es cristiano y su hijo lo mira comportarse con los mismos vicios, con las mismas cosas que se comportan los de afuera, ¿qué estamos diciéndole a nuestros hijos? Es tiempo de empezar a añadirle virtud a nuestra vida, a nuestro carácter, y lo hacemos dando ejemplo. A eso fuimos llamados. Usted mira el llamado de Pablo, el llamado de Timoteo, de todos los hombres a través de Jesús, y alguno de ellos dice: porque nosotros fuimos llamados a recorrer las pisadas ¿de quién? De Jesús, por donde Jesús anduvo. Y si hubo alguien que nos enseñó virtud, ¿quién fue? Jesús. Jesús, cuando enseñaba, la gente quedaba admirada, pero no tanto por lo que enseñaba, sino porque él se bajaba del púlpito, se bajaba de la barca, se bajaba de donde enseñaba, y automáticamente la vida que él tenía le estaba probando su carácter. Y entonces él hablaba de perdón, y todos querían corcharlo con el perdón. Y la cátedra de perdón que él dio en la cruz del Calvario, ¿cuál fue? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, muchos milagros, y todos lo querían seguir y dijeron: uy, ese tiene fama, ese tiene hasta debe tener plata porque tiene hasta tesorero. Y entonces un día llegó y le dijo uno: Señor, yo lo voy a seguir a donde vaya. ¿Y qué le dijo él? Le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tiene más cama una zorra de esas que anda en el monte. Así le dijo más o menos.
Él practicaba lo que Él enseñaba. Eso es lo que tenemos que entender. Si queremos servir en la iglesia, si queremos ser ejemplo de servicio, tenemos que empezar a dar ejemplo. Ustedes saben lo que dijo un gran hombre, Gandhi. Dijo: yo, si fuera por el evangelio de los cristianos, yo ya me hubiera convertido. Dijo: pero es que esos cristianos que tiene el evangelio, si no me animan es a nada. Un pensador de esos se dio cuenta que el cristiano poco ejemplo daba. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a calar hondo, a calar profundo. Pablo no se desanimó, Pablo no se amargó, Pablo estaba lleno del Espíritu. Lo estaban persiguiendo, estaba en la cárcel, cantaba, estaba en la cárcel y desde ahí predicaba. Nosotros a veces tenemos cualquier problema y ¿cómo nos ponemos? Nos metemos unas desanimadas. Déjeme decirle que si usted es un cristiano y se desanima con facilidad, a usted le falta virtud. Si usted es ese cristiano que está bien, pero que de un momento a otro se agarra y no le importa, usted ni siquiera le falta, no tiene virtud. Si usted es ese cristiano que se le olvida que usted debe ser humilde, que usted debe ser agradecido, si usted es ese cristiano que fácilmente tiene ese orgullo y pasa por encima de la gente, ahí no hay virtud. Usted tiene solamente el conocimiento de que usted es un hijo de Dios y es salvo. Tenemos que entender que dar el ejemplo no es fácil. ¿Cuántos luchan en esa área de dar ejemplo? Todos, absolutamente todos. Pero el llamado de Pablo a Timoteo es ese, y le dice: mire, usted tiene que seguir mi ejemplo y darle ejemplo a la iglesia. Y me impacta lo que sigue en el versículo 12, porque ahí nos encierra a todos. Pareciese que la conversación fuera entre Pablo y Timoteo, pero mire lo que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué les estoy queriendo decir? Pablo le transmite a Timoteo que él no solamente habla del evangelio, sino que es perseguido por el evangelio. Pablo entendió que las persecuciones formaron la virtud en él. Y dice que todos los que quieren vivir con un carácter virtuoso van a tener que padecer persecución, que padecer sufrimientos. ¿Sabe cuál es la escuela más prestigiosa para aprender la virtud? El sufrimiento. Y a veces el sufrimiento es el que ninguno de nosotros quiere vivir. Pero no se preocupe, que si a usted le falta virtud, el Señor lo va a llevar a sufrir. Si a mí me falta virtud, el Señor me va a llevar a sufrir. Porque ahí es donde nosotros desarrollamos el carácter. Porque si todo va bien y todo va bien, y nuestro carácter es volátil, porque nuestro carácter tiende a eso. Cuando todo va bien, cuando hay plata, cuando hay salud, ay, eso todo va bien. No se agarra uno no se amarga. Pero apenas falta el recurso, apenas se viene la enfermedad, apenas se viene el sufrimiento, ahí es cuando aflora realmente el carácter de la persona. Y es cuando el Señor empieza a trabajar ¿en dónde? En la virtud. A decirle: venga, mi hijo, no es solamente ser cristiano, sino hay que vivir la vida cristiana. Hay que meter el evangelio a nuestra vida para poder dar ejemplo. Si estamos cortos en el ejemplo, Dios nos llevará a la escuela del sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a matricular en las escuelas? Pero no las del jueves, las del sufrimiento. Esas escuelas son bonitas,
Yo miro mi vida cristiana y yo digo, ¿de dónde mi vida cristiana tiene algo de virtud? Y es que haberme aguantado a mi suegra no fue fácil. Eso fue muy duro. Esa señora sí me sacó virtud a mí, y mi esposa lo sabe, ¿cierto, amor? Ella me da permiso de hablar de ella, porque yo no creo que, o sea, no, esto no es hablar mal de la mamá, sino que tiene un carácter impresionante, o tenía, porque ya también se matriculó en la escuela del sufrimiento. El esposo la dejó, quedó sola, le ha tocado muy duro, y hoy en día uno la saluda y ya parece que aprendió la virtud. Pero antes, oh Dios mío, esa fue mi escuela. Me pegó un día en el Parque Central de Cumaral. Y a ustedes les da risa, pero ¿sabe qué es eso? Era el Señor trabajando en mi virtud, porque yo era también muy fuerte. Ustedes me miran ahorita aquí, pero es lo que Dios ha hecho en la escuela del sufrimiento y a través de la palabra. Pero realmente, si ella era, voy a utilizar un término, si ella era jodida, yo era peor. Y ese día yo me fui y le dije, ¿usted por qué se la monta a mi esposa? Dijo, ¿cuál esposa? Esa es mi hija. Y saca la mano y ¡pum! Y yo le dije, bueno, y me fui. El sufrimiento produce virtud. Dustin, ¿cómo le añado virtud a la fe? El sufrimiento, el que casi ningún cristiano quiere vivir. Yo conozco hombres demasiado, duros, con un carácter. Mi amigo, el que le está pasando este problema, mire, escuche lo que le voy a decir. Hay gente tan dura, tan amadores de sí mismos, tan egoístas, gente tan que a veces ni el sufrimiento los cambia. Estos días he llamado a Jair, el papá del muchacho que se estrelló. Y a veces me sale con unas y yo digo, es imposible que él me esté diciendo esto después de lo que le pasó. Y es que a veces ni en el más profundo sufrimiento queremos aprender la virtud, porque eso tiene que ir mezclado, no solamente el sufrimiento, sino que hay algo más allí en la vida de Pablo. Miremos lo segundo. La segunda clave es esta, mire. Añadir virtud a nuestra vida implica depender de la palabra. Mire lo que le dice en el texto bíblico, versículo 14. Pero persiste tú, ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tiene que persistir en la palabra, tiene que depender de la palabra. Y él empieza a recordarles, ¿se acuerda de quién lo aprendió? Y usted tuvo la capacidad de persuadirse a sí mismo de quién lo había aprendido. ¿Qué le está diciendo? Timoteo no era ningún bobito. Timoteo, lo que le predicaban, lo razonaba. Y él decía, venga a ver si lo que Pablo me está diciendo es verdad. Y entonces, ¿sabe cómo lo razonaba él? Con lo que la mamá y la abuela le habían enseñado. Por eso dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si usted quiere tener unos hijos a la edad que nosotros estamos hoy y ser sabios, ser sensatos, tener virtud en su carácter,
tenemos que empezar a enseñarle las escrituras. Por eso es que esta iglesia trabaja con niños, por eso es que tiene Club Castillo, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios, cuando enseñamos a nuestros hijos a depender de ella, la virtud viene ahí en la palabra, viene y se empieza a practicar y se empieza a practicar. Pablo le está diciendo a Timoteo: a ustedes de niño le enseñaron la palabra, le enseñaron la virtud. Ahorita usted no puede echar para atrás, porque si usted se pone a leer estas dos cartas, parece que Timoteo se estaba desanimando cuando miró a la iglesia y dijo: uy, no, es que la iglesia que se describe en los primeros 9 versículos es muy difícil. ¿Cuál era la iglesia de los primeros 9 versículos? Hombres vanagloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, impetuosos, infatuados. Esa era la iglesia. Cualquiera se desanima. Y Pablo le está diciendo: no, mi hijo, no se vaya a desanimar. Usted tiene virtud y a esa gente hay que formarla. Ese es el problema. Y entonces le dice: dependa de la escritura, dependa de la escritura. Y depender de la escritura, él le dice esto, mire, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Y se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque Pablo fue ejercitado en el Antiguo Testamento. Timoteo. Y Timoteo se está enfrentando a la nueva doctrina, a la doctrina de Pablo, a la doctrina de la fe, a la doctrina de la salvación por gracia, pero también a la doctrina que Jesús impuso frente a la religiosidad. ¿Cuál fue la doctrina que Jesús impuso frente a la religiosidad? ¿Qué le dijo a los fariseos? Ustedes hablan muy bonito, ustedes se miran muy lindos por fuera, pero por dentro están podridos. Por dentro parecen sepulcros blanqueados. Esa fue la teología de Jesús frente a los fariseos, los que conocían. Y entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mire, no es solamente conocer la palabra. Mire mi ejemplo. Yo le estoy mostrando que yo soy apóstol de los gentiles, soy apóstol de la gracia, pero lo que yo digo, eso lo vivo. Y entonces él está diciendo: dependa de la palabra, porque si usted intenta llevar el cristianismo sin depender de la palabra, va a ser muy difícil. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Hoy en día tenemos la iglesia que no quiere leer, la iglesia que no quiere estudiar la palabra, la iglesia que se conforma solamente con el culto del domingo. ¿Sabe por qué a mí me preocupa que la gente solamente venga los domingos? Y se lo voy a decir escuetamente: porque a cualquier momento se convierten en esos hombres de los últimos tiempos. Porque no hay nada más peligroso que un cristiano con 4 verdades en la cabeza y que no las practique. Se le vienen encima a uno, y quieren arroparlo y le critican la vida, le critican los hijos, y uno dice: ¿qué hago, Señor? Y el Señor dice: ámelos y fórmelos. Y para eso tenemos que depender de la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios y dice que es útil para qué. Y entonces ahí da 4 elementos fundamentales de la palabra. ¿Cuáles son? Enseñar. ¿Qué es enseñar? La palabra nos enseña todo lo que es verdad. Cuando Pablo le está diciendo la palabra es útil para enseñar, si usted quiere saber la verdad acerca de cualquier cosa, usted tiene que ir a la palabra. ¿Usted quiere saber la verdad acerca de los negocios? Vaya a la palabra. ¿Qué dice la verdad acerca de los negocios? Que el Señor aborrece al que es ventajoso. Así de sencillo. Él dice que Él ama
las balanzas justas. ¿Qué está diciendo? Que cuando usted es comerciante, cuando usted es un empresario, la verdad de esa profesión que Dios le permitió a usted tener es que usted debe ser justo en lo que hace. No le digo que un muchacho que llegó hace unos años aquí y hoy por hoy le está yendo bien, dice que es cristiano, y un día lo invité a un evento de caballeros y el hombre me salió con una cosa toda rara. Llega y me dice: yo quiero hacerle una pregunta, pastor. ¿Usted qué opina de los juegos de azar? Y yo, sin titubear, le dije: eso no es de Dios, porque lo sé por la palabra. Eso no es de Dios. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que sus hijos trabajen y Él los bendice. Pero ese cuento de la lotería, del baloto, del chance, de las apuestas en línea, de todas esas cosas, eso no es de Dios. Y el hombre quedó así, y no contento con eso, yo lo miré que le cambió la cara. Vuelve y se me arrima y me dice: lo que pasa, pastor, es que yo no creo que sea malo, porque es que yo tengo un don en esto de las apuestas del fútbol. Yo he ganado harta plata ahí, pero así mismo se me va. Pero la verdad es que yo sé cuando los equipos empatan, y eso empezó a hablarme, y le dije: no me va a convencer, hermano, eso no es de Dios. Pues quiere que le diga algo, hoy en día no me habla. Y el hombre se llenó de pepitas conmigo. Y sé por oídos de otra persona que él dice: ese pastorcito a metros. Dígame, ¿qué malo le hice yo? Decirle la verdad, porque así me enseñaron y así me enseñó la palabra. Entonces, si usted quiere dar ejemplo, si usted quiere depender de la palabra, usted tiene que saber que enseñar la palabra, enseñar la verdad, nos va a traer consecuencias. Pero estamos ganando virtud. Para redarguir, ¿qué es redarguir? ¿Algunos saben qué es redarguir? Tiene que ver con convencer, tiene que ver con que la palabra de Dios lo puede hacer ver a usted lo que usted no ve. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí reconocen que son ávaros? Bajen la mano, no la suban todos. Esos son cosas muy difíciles. ¿Cuántos de aquí reconocen que son corruptos? ¿Sí ve que nadie levanta la mano? Pero que los hay, los hay. Entonces, hay cosas que la palabra de Dios sí nos puede convencer. Por ejemplo, yo les comparto mi vida. ¿Quién iba a pensar que un día iba a llorar? Dale cuidado. ¿Quién iba a pensar que este pastor que usted mira no era que fuera un hombre, llamémoslo pervertido? No me vayan a tildar de pervertido, sino que la palabra me enseñó que yo tenía desórdenes sexuales a la hora de tener relaciones, y que era egoísta y que maltrataba a mi mujer. O sea, no le pegaba, no, sino que era un hombre que solamente iba al acto y ya. Y la misma palabra me enseñó que así no es, que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y yo dije: venga a ver cómo es esto. Y empecé a leer, compré literatura, empecé a leer, y sí, Señor, el hombre estaba errado. Hay cosas que usted como hombre y como mujer, usted no las mira por encimita. Usted tiene que ponerse las gafas de la palabra para poderlas ver y reconocerlas. Esas cosas que no tienen virtud se ven a través de la palabra, y la palabra tiene esa capacidad porque nos redarguye. Ese es el término. Pablo le está diciendo a Timoteo: esa gente tiene salvación, pero usted tiene que instruirlos y redarguirlos con la palabra.
Eso es lo que hacemos nosotros desde los púlpitos, en las escuelas, en los estudios, en las vigilias, tratar de que la palabra, ¿qué haga? Redarguya. Anoche se me acercó un caballero y me dijo: pastor, usted me había dado esa palabra, porque yo di la palabra de ayer, yo di una parte, pero el complemento se lo di anoche a los caballeros. Y llega y me dice: yo vi unas cosas así, hace 4 o 5 días que nos habló de eso. Dijo: pero anoche sí lo comprendí y esa vaina me hizo mirar que yo estoy mal. Dijo: nosotros a nuestra primera hija la dejamos hacer lo que quería, y por eso es que pasó lo que pasó. Dijo: pero con esta va a ser diferente. ¿Sí ve que la palabra lo llevó a mirar lo que él no había mirado? Eso es redarguir. Para corregir ¿qué? El pecado, las equivocaciones que tenemos a diario. Todo eso que le falta virtud, la palabra lo va a corregir. Pero tenemos que depender de ella. ¿Y depender de ella qué es? Que la palabra de Dios, como lo dice el salmista. ¿Qué dice el salmista? Que medita de ella todos los domingos y todos los festivos. No. ¿Qué dice el salmista? Día y noche. Y entonces ahí es donde nosotros nos volvemos fanáticos. Por eso nos dicen fanáticos, porque queremos tener a la iglesia martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero si usted se pone a mirar las proporciones, usted mantiene en el mundo 24 horas y viene a la iglesia 2, pues son 22 horas nomás, frente a 2 horitas en la iglesia. Y uno dice: eso no se puede revertir. ¿Saben por qué los discípulos se transformaron? Porque cuando se entregaron al evangelio empezaron a andar 24 horas del día. ¿Con quién? Con Jesús. Y el Señor les metió palabra, y suma más o menos 17,000 horas. Y uno se pone a mirar la vida de un cristiano promedio que viva 80 años, viniendo a culto los domingos, a las escuelas los jueves, los cultos los miércoles, y por ahí de vez en cuando a las vigilias, no alcanza sino por ahí a 3,000 y 4,000 horas. Por eso no hay transformación en los cristianos, por eso no hay virtud, porque no dependemos de la palabra. Y por último dice: para instruir en justicia. ¿Qué es instruir? Entonces es adiestramiento. La palabra nos tiene que adiestrar. Usted se ha mirado, ¿quiénes son los que se adiestran? ¿Los qué? Los animales. Pero póngase a pensar cómo se adiestra un animal. Cuando un animal se deja adiestrar, eso es muy bonito. ¿Qué días fuimos a donde una familia que tiene una perrita? Y qué cosa tan tremenda, cómo Dios me hablaba. Yo decía: mire, hermano, a veces los perros aprenden más que nosotros. Llega y le coge y le dice: siéntese, y se sienta. La mano derecha, y levanta la mano derecha y le da uno la mano derecha. La mano izquierda, y levanta la izquierda y le da la izquierda. Le dice uno: échese, y se echa. Se echa así, queda con las manos así. Y el hombre va y coge un pedazo de arepa o de carne o algo y se lo pone ahí encima de la mano y le dice: todavía no. Y eso se queda así: todavía no. Y ese pedazo de carne, y eso abre esos ojos y le dice que todavía no. Y se queda un rato y le dice: ahora sí cómase. Y lo llega ahí. ¿Por qué le cuento esto? Porque el Señor todos los días nos dice: deme la mano derecha, y usted le da la izquierda. Deme la mano izquierda y le da la derecha. Y le dice: siéntese, y usted se levanta. Y le pone ahí la comida y le dice: todavía no, y usted ya se la ha comido. Eso es lo que tiene que lograr la palabra en nuestras vidas: adiestrarnos. Y adiestrarnos tiene que ver con la repetición, con la disciplina que usted tiene que tener en la palabra. No le digo que mi hija en estos días es
papá, me aprendí los libros de la Biblia, los del Antiguo Testamento. Y eso parece una metralleta, ta, 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 y termina. Y le digo, así la quiero mirar cuando tenga 20, 30 años. Y me dice, sí, a mí no se me van a olvidar. Y le digo, bueno, Dios quiera que no. Y ahí vamos, y ahí empezamos. Entonces, hay áreas de la vida que nadie puede cambiar, solamente la palabra. Hay áreas de la vida que por más de que a usted le den ejemplo, no van a cambiar, solamente la palabra. Y usted tiene que exponerse a ella, exponerse a la palabra. Pablo le dice a Timoteo que esa palabra que desde niño le habían enseñado era la que lo llevaría a tener un carácter virtuoso. Pablo le quiere transmitir a Timoteo la confiabilidad de las Escrituras. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en estos tiempos? Que nosotros le hemos quitado confiabilidad y valor a la Biblia, porque creemos que es de hombres. Pero fíjese cómo inicia el relato. Toda la Escritura es ¿qué? ¿Qué está diciéndonos Dios ahí? Que cuando usted está leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿a quién está leyendo? A Dios. A Dios. Y eso es lo que falta comprender. Un día estábamos en un seminario, estudiando en el seminario, estábamos estudiando acerca de la Reforma Protestante. Y el pastor hizo una pregunta, el profesor, el teólogo, y a mí me dio por decir, es que la Biblia está llena de principios, y casi me pega. Me dijo, por esas palabras que usted dijo, es que estamos como estamos. Dijo, usted le falta mucha comprensión de lo que es la Biblia. Y yo dije, ¿qué me va a decir? Y yo quedé así porque habíamos como unos 17 estudiantes. Y me dice, la palabra de Dios no son principios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dijo, y es más que un principio, porque los principios nosotros cada ratico los transgredimos, pero no nos damos cuenta que cuando transgredimos un principio estamos transgrediendo la voz de Dios. Por ejemplo, hoy, si hoy el Señor nos dijo, den ejemplo, ¿quién está diciendo? ¿El pastor? ¿Pablo? ¿Quién? Dios mismo. Cuando Dios nos está diciendo dependan de la Escritura, ¿será que el pastor está inventándose un sermón para que usted esté todos los días aquí aprendiendo la Biblia? No, es que el Señor quiere que usted entienda que lo que aquí se predica, que la Biblia que usted tiene ahí es la voz de Dios para poder transformar su vida y añadirle virtud a ese carácter que a veces nos hace ver feos. Y miremos lo tercero. Añadir virtud a nuestra vida implica, escuche, dejarnos preparar. Esa imagen que colocó, muy buena. Dejarnos preparar. Versículo 17. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de añadirle virtud al carácter? Que Dios nos prepare. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque dice que Dios quiere equiparnos, y dentro de ese equipo está la virtud para toda buena obra. Todo lo que hacemos, el servicio en la obra, debe llevar el sello de la virtud. Cuando nos exponemos a la palabra y al ejemplo de alguien que practica la virtud, estamos siendo formados. Vuelvo y le digo, cuando nos exponemos a la palabra y al ejemplo de alguien que practica la virtud, estamos siendo formados. Qué difícil es practicar la virtud y encontrar a alguien que la practique
porque necesitamos gente que predique, que exponga la palabra, pero también que tenga virtud. Necesitamos cristianos que vengan a culto, que crean que Dios tiene un propósito, que Dios expone su palabra en cualquier escenario, y que esos cristianos que vienen y creen en Jesús también le añadan virtud a su vida, para que asimismo las otras personas sean formadas. ¿Qué le estoy diciendo? En estos días casamos a una pareja. Se casaron. ¿Cuál es el mensaje que le está enviando esa pareja a la iglesia? Virtud. Ay, pastor, ¿para qué nos vamos a casar así? No, ellos le añadieron virtud al carácter. Son pareja, 20 años viviendo, pero dijeron: Señor, queremos obedecer. Eso es añadirle virtud al carácter. Pero la iglesia hoy en día ha caído en eso. No, ¿yo para qué me caso? No, ¿yo para qué me bautizo, pastor? ¿Yo para qué me bautizo si yo voy a seguir en pecado? Qué pensamientos tan difíciles. Por eso usted debe entender que Dios quiere prepararlo. Si Dios lo trajo ahí, no es para dejarlo lo mismo. A mí me hubiera gustado, si yo hubiera sabido lo que Dios iba a hacer con mi vida y lo que está haciendo, yo hubiera querido grabar mis actitudes en mi hogar hace 20 años. Grabar mis actitudes en la iglesia cuando estaba sentado ahí, como ustedes están sentados hoy. ¿Sabe cuál era mi actitud cuando yo estaba sentado ahí? ¿Quieren saberla? Yo todo lo criticaba, todo. Yo salía del culto y salía a pelear con mi esposa. Yo le decía: no me gustó lo que el pastor predicó hoy, no me gustó. Ese man predica, pero no aplica. Yo criticaba hasta los ventiladores, criticaba al baterista, criticaba a la pianista, criticaba todo. Y un día me cogió el Señor y me dijo: no, sáquese de la mente que todos están mal. El que está mal es usted. Y ahí fue cuando empecé a añadirle virtud a mi carácter. Porque cuando estamos allá, somos pero campeones para criticar. Y eso cogemos al hermano: uy, mire, el hermano Agustín, la hermana Cristina, el hermano no sé qué, y el hermano sí sé cuándo. Y somos campeones para eso. ¿Por qué? Porque no queremos dejarnos formar el carácter. Y llegamos a pelear a la casa. Yo digo que antes la sola misericordia de Dios tiene a mi esposa en pie, porque si hubo un hombre difícil de aguantar, fue su pastor en los primeros 10 años de cristianismo. Terrible. Pero Dios en su misericordia me hizo comprender esto y me dijo: su carácter está muy mal, socio. Usted no tuvo un papá que lo afirmara. Usted no tuvo quien lo formara. A usted le gusta andar solo, a usted no le gusta que le digan nada. Usted se pone bravo cuando le dicen la verdad. Y empezó el Señor a tratar con mi vida, y me tocó agachar la cabeza y decirle: usted tiene la verdad. Y de esa forma es que el Señor ha medio transformado mi vida. ¿Cuántos reconocen que somos hombres y mujeres difíciles de formar? ¿Sí o no? Pero Dios los trajo para eso. ¿Y sabe a quién le está hablando Pablo? A un pastor joven que lo criticaban, y el hombre se enfermaba y mantenía enfermo. Y le escribió a Pablo y le dijo: no, a mí me va a tocar dejar la iglesia de la Macarena porque mantengo enfermo el estómago, mano. Y llega y le dice Pablo, le dice: pues póngase a tomar vino, mano, deje de tomar esa agua del acueducto allá de Cañonevera, que es más mala. Tome vino. Y el hombre: ¿cómo así? ¿Que tomar vino? Dijo: sí, tome vino en lugar de agua y verá que usted se sana. Imagínense qué pensaba la iglesia de Timoteo, tomador de vino, joven.
Y Pablo tiene que escribirle y le dice: mire, que nadie tenga en poco tu juventud. Yo a veces sufro porque me siento joven, aunque no parezca. Pero relativamente soy un pastor joven. No soy un hombre joven, soy un pastor joven, que es muy diferente. Pero con la mente así de grande, porque amo la palabra, me gusta estudiarla, me gusta predicarla y sobre todo exponerla. Y entonces cuando yo veo esto y miro lo que Dios hizo en mí y me colocó una persona de ejemplo llamada Mireya Moreno González, la esposa del pastor, o sea, la pastora. Eso sí, yo chocaba, eso salían chispas así cuando ella me hablaba a mí, y no entendía que era Dios el que me estaba formando. Por eso, si usted tiene alguna animadversión con mi esposa, déjeme decirle que usted está siendo formado. Porque yo sé que algunos no lo dicen, pero con sus actitudes lo dicen todo. ¿Y sabe qué dicen? El pastor sí, pero la pastora no. Y resulta que somos una carne. Y por allá, después de 20 y pico de años, vengo a comprobar que soy el resultado no de mi pastor, sino de mi pastora. A mí me formó mi pastora, porque el pastor Mauricio nunca me decía nada. Él me modelaba el evangelio y la pastora me predicaba y me daba cantaleta. Ya que se ríe, ¿no? Yo no lo alcancé a mirar. Así es. ¿Cuántos quieren añadir virtud realmente a su vida? Terminemos con esta frase. Un carácter virtuoso no se improvisa, se forma. Dios quiere que seamos creyentes que reflejan su palabra aún en medio de la persecución. Se la vuelvo a leer y los que la quieren escribir, dejémosla ahí. Un carácter virtuoso no se improvisa, se forma. Dios quiere que seamos creyentes que reflejan su palabra aún en medio de la persecución. He sentido, y se lo tengo que decir con mucho agrado, que vengo sintiendo que la congregación está pasando a la etapa de los 10 años, donde es la etapa de la madurez y la multiplicación. Tal vez algunos han llegado y llevan hasta ahora 1 año, 2 años, pero los que vienen de atrás ya están empezando a vivir la madurez y la multiplicación. Y si usted dice: ¿y entonces yo qué hago, pastor? No se preocupe, ese es nuestro Dios, que cuando usted llega encuentra algo mejor. Y después va a venir otro y lo va a encontrar a usted mejor. Y el carácter de muchos de ustedes está siendo formado a través de pruebas, a través de enfermedades, a través de tantas cosas, que es el Señor que nos quiere preparar para toda buena obra. Y déjeme decirle esto, que a mayor sufrimiento, mayor es el ministerio. Así que si usted ha pasado por un dolor fuerte, si usted ha tenido que soportar sufrimiento fuerte, es porque Dios le puso el ojo y le está diciendo: yo te estoy formando para servirme. Amén. Colóquese de pie y oramos al Señor.